Hola, continuamos con las clases teóricas del tema 6, fuerza y energía, y hoy nos vamos a centrar en analizar fuerzas características de la naturaleza. Es decir, nosotros después de ver las leyes de Newton y analizar fenómenos cotidianos con las leyes de Newton, vamos a ver que aunque podamos aplicar fuerzas de muchísimas maneras, como golpeando un balón o empujando a una persona, hay una serie de fuerzas que son muy conocidas y que conviene conocer de manera individual. La primera de ellas es la ley de gravitación universal o fuerza de la gravedad. Esta fuerza ocurre siempre entre dos cuerpos o objetos cualesquiera. Me da igual si estamos hablando de dos animales, de plantas, de objetos inertes, de planetas, de estrellas. Siempre que dos objetos tengan masa, podemos estudiar esta interacción, esta fuerza de la gravedad que existe entre ellos. La forma más conocida es que siempre que nosotros soltamos un objeto, ese objeto se cae, que es el ejemplo característico. Por ejemplo, si nos subimos a una ventana, nos asomamos a una ventana de nuestro edificio y dejamos caer una pelota. Pues esa pelota, ¿por qué cae? Pues lo que provoca esa caída es la fuerza de la gravedad, porque la Tierra nos atrae. Aún así, ya digo que da igual, seleccionamos dos objetos cualesquiera, esos dos objetos si tienen masa, que van a ser los objetos con los que nos vamos a encontrar en la vida cotidiana, pues van a tener una atracción por la fuerza de la gravedad. Lo que pasa es que la fuerza de la gravedad, aunque es muy conocida y ocurre entre cualquiera de los objetos con masa, es una fuerza muy pequeña. Vamos a ver de qué depende esta fuerza. Como dice aquí en el segundo apartado, dice siempre que consideremos dos cuerpos con masa, da igual cuáles sean, ambos cuerpos, debido a la fuerza de la gravedad, se atraen entre sí. Es decir, es una fuerza atractiva, fuerza de atracción. Es una fuerza de atracción. Dicha fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que hay entre ambos cuerpos. Vamos a ver aquí el producto de las masas, vamos a interpretar qué significa directamente proporcional y vamos a ver qué significa inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que hay entre ambos cuerpos. Primero vamos a poner la fórmula de la fuerza de la gravedad. Y la fórmula es la siguiente. Tenemos por un lado una letra mayúscula G, que es una constante, que se llama constante de gravitación universal, es un número, un valor, y tenemos luego las masas de los dos objetos o dos cuerpos que se están atrayendo, M1 y M2, partido por R, que es la distancia elevada al cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos las masas, aquí tenemos la distancia, entre los objetos, que es siempre la línea recta que une esos dos objetos. Imaginemos, por ejemplo, un rectángulo, una caja y una pelota. Pues la línea recta que une los dos centros de esos dos objetos, aquí podemos determinar la distancia entre los dos objetos. Aquí estaría la distancia R. Podemos suponer que esta es la masa del primer objeto, que puede ser, por ejemplo, 25 kilogramos, y aquí está la masa del segundo objeto, que por ejemplo pueden ser 50 kilogramos. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos la constante G. G es la constante de gravitación universal. Y tiene un valor que se escribe en notación científica 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro al cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Esta es la unidad de medida. Pues bien, esta fuerza, vamos a ver qué quiere decir que sea directamente proporcional al producto de las masas.
Si es directamente proporcional al producto de las masas, quiere decir que cuanto mayor sea la masa que intervienen en los objetos, entonces mayor será la fuerza de atracción entre ellos. Directamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto mayor es la masa, mayor es la fuerza. Por lo tanto, como es una fuerza que de entrada es pequeñita, porque tenemos una constante de gravitación aquí, que va a ir multiplicando a las masas y a la distancia, que es un número muy pequeño, pues entonces la fuerza es una fuerza de atracción muy pequeña. Por eso nosotros no lo sentimos en el día a día, cuando por ejemplo estamos al lado de objetos con masa, como puede ser una mesa, puede ser una silla, puede ser otras personas. Si cogemos objetos de mucha masa, como pueden ser un planeta o una estrella o una galaxia incluso, pues entonces ahí la fuerza va a ser muy grande, porque las masas que están entrando en juego son muy grandes. Y también nos dice el párrafo que esa fuerza también depende de la distancia al cuadrado, de esta r al cuadrado, y es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Pues todo lo contrario a lo que ocurre con la masa. Cuanto mayor es la distancia que hay entre los dos objetos, menor va a ser la fuerza. Cuanto más grande sea la distancia, menor será la fuerza. Nosotros no vamos a hacer operaciones de cálculo con esta ley de gravitación universal. Aquí tenemos la fórmula para conocerla, pero no vamos a hacer ejercicios con ella. Sí es importante que la conozcamos, porque es una fuerza que estamos sintiendo todos los días, desde el momento en el que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos, durmiendo en la cama. En todo momento estamos sufriendo esta fuerza de gravitación por todos los objetos que nos rodean, aunque es muy pequeña, no la sentimos, aunque está ahí, y por la Tierra, que esa sí la notamos. Y necesitamos saber, por lo menos, por qué o de qué depende esta fuerza. Depende de la masa y depende de la distancia. Vamos a ver 3 ejemplos para comprobar exactamente esto que estamos diciendo aquí. ¿Qué quiere decir? Que sea directamente proporcional a la masa y que sea inversamente proporcional a la distancia. Lo vamos a ver con unos ejemplos que tenemos aquí. Primero, he seleccionado para el primer ejemplo 2 cuerpos con poca masa. Vamos a ver qué pasa si nosotros cogemos 2 objetos que tienen masa pequeña, comparadas con la masa, por ejemplo, de un planeta. Tenemos una mesa de 40 kilogramos de masa y una silla de 3 kilogramos de masa. Si nosotros hacemos la operación del cálculo de la fuerza, si os dais cuenta, hemos dibujado la fuerza aquí. ¿Cómo se dibuja esa fuerza de atracción? Que está dirigida hacia el objeto por el que se siente atraído. La mesa se siente atraída por la silla, por esta fuerza, y la silla se siente atraída por la mesa. Aquí dibujamos la fuerza. Esa atracción es mutua y la fuerza que sienten los dos es la misma, tanto la mesa por la silla como la silla por la mesa. Si nosotros hacemos esta operación, multiplicamos las masas de los dos objetos, la dividimos por la distancia al cuadrado, que si veis que es 2 metros, y multiplicamos por esa g, que aunque no lo he puesto, ya tenemos aquí el valor de esa g. Esa operación sale 2 por 10 elevado a menos 9 newton, que si le quitamos la notación científica y desarrollamos el número, vemos que es un valor de una fuerza muy pequeña. Vemos que tenemos aquí 8 ceros, 0,00000 hasta 8 ceros, 2 newton, un número pequeñísimo. Ni la silla va a notar la atracción de la mesa, ni la mesa va a notar la atracción de la silla. Algo parecido a lo que nos pasaría a nosotros con esos objetos. ¿Qué pasa si en el segundo ejemplo consideramos la Tierra y una persona? Que sería esa fuerza que estamos sintiendo constantemente todos los días, en todo momento.
Si cogemos una persona de masa 80 kilogramos, la masa de la Tierra vale este valor, 6 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y la distancia, tenemos que coger la distancia al centro de la Tierra, que es este valor. Este sería el radio de la Tierra, 6.370 kilómetros, o 6.370.000 metros. Pues si sustituimos los valores aquí y calculamos, vamos a ver qué dato nos sale. Pues nos sale una fuerza de este valor, alrededor de los 800 newton. Si nos damos cuenta, al compararla con la fuerza que sufren dos objetos de masas pequeñas, vemos que es una diferencia bastante grande, abismal. Tenemos la fuerza esta es muy pequeña, mientras que esta ya es una fuerza considerable. Tanto es así que cada vez que nosotros saltamos, vemos que volvemos a caer hacia el suelo, debido a esta fuerza de atracción por la Tierra. La Tierra también siente esa atracción por nosotros. Lo que pasa es que al ser de una masa tan grande comparada con nuestra masa, pues entonces la aceleración que ella podría sentir por la segunda ley de Newton es ridícula. Bien, vamos a ver el tercer ejemplo, que si nosotros cogemos dos objetos de masa muy grandes y los separamos también a una distancia muy grande, vamos a comprobar que la fuerza de atracción es enormemente grande, a pesar de que la distancia es grande. Recordad que cuanto mayor es la masa, mayor es la fuerza de atracción. Y cuanto más grande sea la distancia, la fuerza es menor. Pero fijaos aquí que cogemos el Sol y la Tierra, que están separados 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. Aquí ponemos la expresión en metros. A pesar de estar separados a una distancia tan grande, sus masas son tan enormes. Aquí tenemos la del Sol y aquí la de la Tierra. Y cuando nosotros hacemos la operación, nos sale esta fuerza. Se atraen con una fuerza de 3,52 por 10 elevado a 22 newton. Que si la desarrollamos, fijaos la cantidad de ceros que hay. O sea, es una fuerza abismal. Es una fuerza increíblemente grande. Por lo tanto, por eso la Tierra se siente atraída por el Sol y está girando alrededor del Sol. Por lo tanto, vemos estas tres comparativas y ya podemos comprobar que la fuerza de la gravedad, aunque existe siempre que tenemos dos objetos con masa, si los objetos tienen una masa muy pequeña, esa fuerza va a ser minúscula. Entonces, casi, no se siente, no se puede, ni lo vas a sentir, ni van a sentirse las cosas atraídas, como por ejemplo cuando ponemos dos imanes y vemos que se atraen el uno al otro y se pegan o se repelen. Sin embargo, si cogemos un objeto con mucha masa y una persona, por ejemplo, vemos que ya la fuerza es considerable, y dos planetas, o si hubiésemos cogido dos estrellas o algo así, pues las fuerzas son enormes. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que hayáis entendido. Lo importante es conocer la fuerza y ver de qué depende, de las